Para ampliar la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen lunes. Buen inicio de semana, aquí estamos para hablar de números. Claro que sí, y hoy, como no podía ser de otra manera, pues vamos a hablar de Venezuela. Vamos a empezar con una radiografía de la economía venezolana, pasando por su PIB, su producción de petróleo y los últimos datos de inflación. Empecemos por este último. Pues vamos a empezar precisamente por ahí, por la inflación, porque si se habla de economía de Venezuela, hay que hablar del drástico aumento de precios que ha sido característico de este país por mucho tiempo. Por un lado, largo periodo, Venezuela era de lejos el país más inflacionario del mundo cuando para 2019 llegó a la hiperinflación. El gráfico que vemos en pantalla es un comparativo entre los datos del Banco Central de Venezuela y los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, precisamente porque justamente el Banco Central dejó de emitir su indicador de inflación desde 2015, cuando los precios subían por encima del 100%, y retomó sus informes en 2019 cuando la inflación se trepó por encima del 9000% y entonces entró en hiperinflación. En ese año, en el 2019, el Banco Central empieza a revelar los datos de los años anteriores que tenía pendiente por entregar, pero se empezaron a cuestionar estas cifras y llegó el país pues a esa necesidad de siempre o casi siempre que se habla de inflación, tener una, dos o tres fuentes comparativas de información para conocer o precisamente comparar cuánto han subido los precios en un tiempo determinado. Pero incluso el Observatorio Venezolano de Finanzas o las otras entidades no hacen una entrega de datos constantes o no tienen en su base de información histórica que permita detallar los datos. Hoy el escenario se muestra mucho mejor que lo que pasaba hace unos 5 o 6 años, porque los precios siguen subiendo, pero a un ritmo menor, se han desacelerado hasta ese 50 o 60%. Esto, Valentina, dependiendo de la fuente de la que revise los datos, y pues ya no es el país con la inflación más alta del mundo. Ese puesto lo ocupa ahora Argentina, lo ven en pantalla, pero un 60%, exactamente un 51,4% del dato del Observatorio de Inflación, sigue siendo un nivel muy elevado y pues por eso solo pues baja hasta el segundo puesto dentro de la región, quedando ahí en el top 3 de los más inflacionarios de América Latina. Y sobre todo lo que dice la gente, y es que los precios de los alimentos, los precios de los servicios, todo esto es sumamente elevado si se compara con el salario mínimo, con los salarios que se pagan en estos momentos en Venezuela. Exacto, que sería otro de los puntos que habría que revisar además. Bueno, también si se habla de economía venezolana, hay que hablar de las sanciones que Estados Unidos le impuso al país y cómo esto afectó su crecimiento. Pues si bien Washington impuso por primera vez sanciones a ciertas personas venezolanas en 2005 en respuesta a las acusaciones de falta de cooperación con las políticas antinarcóticos y antiterroristas de Estados Unidos, y prohibió a Venezuela el acceso a armas y ciertas tecnologías militares en 2006, en realidad ese paquete de sanciones empezó a tomar forma en 2015 y desde ahí se ven pues los efectos negativos en la economía. En 2017, con la llegada del presidente Donald Trump en Estados Unidos, llega el endurecimiento de las sanciones y todos los vetos al sistema financiero que llevó a restringir los visados, a prohibir la compra de bonos, a congelar activos, a también funcionarios calificarlos como corruptos, a sancionar el Banco Central y la minera estatal Minerven, pues todo esto en solo 3 años, Valentina. Juan Pablo, hemos visto cómo Estados Unidos impone sanciones a varios países del mundo, pero a veces también se ve cómo esas sanciones no afectan tanto a las naciones o encuentran tal vez la forma de esquivarlas. ¿Esto es lo mismo que ha pasado en Venezuela? Por ejemplo, el caso de Rusia, que lo podríamos ver que Estados Unidos, la Unión Europea han impuesto esas sanciones y Rusia pues ha logrado, digamos, esquivarlo de alguna cierta manera, pero pues el comparativo es inmenso, ¿no? Porque Rusia es gigante, digámoslo, en este escenario. En este caso sí hicieron efecto las sanciones, y no solo eso, sino que afectó profundamente la economía del país latinoamericano. La restricción a los mercados internacionales pues para vender petróleo hizo que las exportaciones cayeran más del 70% en 2019. Justamente para ese año el país caribeño cayó a una entrega de 400.000 barriles de petróleo por día, un dato bajísimo si se compara con los 1,3 millones de barriles de petróleo que entregaba por día en 2018. La economía del país cayó en recesión después de esa contracción que llevó a su PIB al terreno negativo entre 2015 y 2019, según los datos del Observatorio
Observatorio de Finanzas. En pantalla vemos también un comparativo entre la producción de petróleo de Venezuela y la producción de otros países de la región como Colombia, Brasil o Ecuador. La caída era profunda y hay que decirlo, pues si cae también la producción petrolera, que es la principal fuente de divisas, evidentemente todo lo demás también se estanca. Juan Pablo, después de este panorama, ¿qué viene para Venezuela? ¿Qué hace falta para que lo podamos volver a llamar competitivo a escala internacional? Valentina, hay varios retos que tiene el país. Uno de ellos es poder diversificar su ingreso de divisas y dejar de depender del petróleo, que lo hablábamos justamente hace unos minutos, como principal fuente de ingreso. Esto es algo que incluso ya tuvo en cuenta la Asamblea del país y emitió una ley, esto hace unas 2 semanas, que permitirá que se busquen otras opciones para ser más competitivo a nivel global, para ofrecer más de lo que tiene Venezuela, aparte del sector energético. También está pendiente que la dolarización termine de concretarse en un país multimoneda, en donde también se transa, por ejemplo, con reales o con pesos colombianos. Y el acceso de los ciudadanos al crédito también está pendiente, porque para los ciudadanos es casi imposible acceder a contratos de financiación para comprar casi cualquier cosa, y pues esto es algo que ha reconocido el mismo presidente Nicolás Maduro y ha dicho que quiere que los venezolanos accedan más a crédito, lo ha dicho públicamente. Bueno, y justamente le pregunto sobre la población, porque pues a fin de cuentas es la población la que tiene que vivir con estas condiciones económicas. ¿Cuáles son esas condiciones de vida que enfrentan los venezolanos a nivel económico? Ya revisamos inicialmente al inicio cuando hablamos de la inflación, que pues al final es el aumento de los precios de las cosas básicas que compran las personas, pero también se pueden revisar los datos de pobreza. La encuestadora nacional Encovi mostró que en 2023 más de la mitad de la población, casi un 52%, estaba en condición de pobreza, con el empeoramiento de las condiciones de los salarios y con un dato peor que el de 2022. Con la ausencia de datos oficiales que den cuenta de la situación nacional, como en el caso de la inflación también, varias entidades independientes realizan constantemente encuestas sobre el nivel de vulnerabilidad de los venezolanos, y precisamente pues esta encuestadora nacional de condiciones de vida mostró que en 2023 casi el 52% de las personas estaban en esa condición de pobreza, y pues ahí básicamente pues se refleja el estado junto con otros indicadores que también darían cuenta pues del deterioro. Sin duda, Juan Pablo, pues a usted muchas gracias por esta ampliación económica. Después estaremos aquí con mucho más. Claro que sí, nosotros